Hoy nos sumergimos en una de esas emergencias que, la verdad, no anuncian su llegada. No es el típico drama de un parto que se complica, sino una crisis silenciosa, interna y fulminante para las gatas gestantes. La torsión uterina. Totalmente. Es una de las peores pesadillas para un criador. Para analizarla tenemos una guía clínica muy exhaustiva. Y nuestra misión hoy es justo esa, convertir la confusión y el pánico que puede generar esta situación en acción, en una toma de decisiones que sea clara y, sobre todo, rápida. Que es lo fundamental. El tiempo aquí es oro. Vamos a desentrañar qué es, por qué es tan letal y, lo más importante, cómo detectar esas señales que a menudo se disfrazan de otra cosa. Esto, es información vital para la cría felina responsable. Sin duda. Pero quiero empezar con una pregunta que me parece que va directa al corazón del problema. ¿Qué ocurre cuando el mayor peligro de un parto no es un atasco, no es la falta de contracciones, sino un colapso vascular que es invisible desde fuera? O sea, ¿cómo es posible que una gata pueda literalmente desangrarse sin que veamos ni una sola gota de sangre? Esa pregunta es la clave de todo. Porque si solo pensamos en la torsión como un problema mecánico, como un nudo, pues nos perdemos el 90% de la gravedad del asunto. El verdadero asesino, como muy bien dices, es vascular. Vale, entremos ahí. El concepto básico es la rotación de uno de los cuernos del útero, o los dos, sobre su eje. La guía menciona giros de hasta 900 grados. 900, sí. Es que me cuesta hasta visualizarlo, son casi 3 vueltas completas. Es una imagen brutal, la verdad. Y esa rotación, claro, estrangula los vasos sanguíneos. Pero aquí viene lo fascinante y a la vez terrible de la hemodinámica. Las venas, que tienen paredes muy finas, se colapsan de inmediato. Son las primeras en cerrarse. Las primeras. Pero las arterias, que son mucho más gruesas, más rígidas, y que llevan sangre a alta presión desde el corazón, esas siguen bombeando sangre hacia el útero durante un tiempo. Espera, un momento. A ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que el nudo es tan perverso que cierra la salida de sangre pero no la entrada? Exactamente. La sangre sigue entrando a chorro pero no tiene por dónde salir. La fuente usa una metáfora que es perfecta. El útero se convierte en un sumidero de sangre. Vaya. Secuestra un volumen enorme, a veces un tercio o más de toda la sangre de la gata. Y esto nos lleva a la primera gran revelación clínica. La gata sufre una anemia aguda gravísima. Sin ninguna herida. Se está desangrando por dentro. De ahí esa palidez extrema de la que habla la guía. Ese es el primer gran signo visible de esa catástrofe interna. El más evidente, desde luego. Y a partir de ahí, de ese secuestro de sangre, se desencadena un efecto dominó catastrófico. Primero, el útero se hincha de forma masiva, por el edema, por la sangre. Claro. Al no llegarle oxígeno, el tejido empieza a morir, se necrosa. Piensa en él como un órgano que se está, literalmente, pudriendo dentro del cuerpo. Y supongo que esa necrosis rompe todas las barreras de contención. Todas. La pared del útero, que es una fortaleza que mantiene a las bacterias a raya, se vuelve permeable. Y millones de bacterias y sus toxinas se fugan al torrente sanguíneo de la madre. Y ahí ya hablamos de un shock séptico. Un riesgo altísimo de shock séptico, de fallo multiorgánico y de una complicación espantosa llamada coagulación intravascular diseminada, la SID. Que suena terrible. ¿Cómo explicamos eso de forma sencilla? A ver, pues imagina que el cuerpo tiene un equipo de bomberos, que son los factores de coagulación, para apagar incendios, que son las hemorragias. ¿Vale? La SID es como si sonaran 1000 alarmas de incendio falsas por todo el cuerpo a la vez. Los bomberos, los factores de coagulación, se agotan yendo de un lado a otro. Y cuando por fin ocurre un incendio de verdad... Ya no queda nadie para apagarlo. Exacto. El cuerpo pierde toda su capacidad para coagular. Mientras tanto, para los fetos, claro, el corte de oxígeno es letal. La viabilidad de toda la camada se desploma en minutos. Entendido el mecanismo, que es aterrador. Y me lleva a pensar en las causas. Si es algo tan físico, tan dependiente de la inercia, ¿hay gatas con más papeletas para que les ocurra o es solo mala suerte? Es una mezcla. A ver, la creencia tradicional siempre lo ha asociado a gatas multíparas, las que han tenido ya muchas camadas. Tiene lógica. Sí, la lógica es sólida. Con cada gestación, los ligamentos que sujetan el útero, como si fueran hamacas, se estiran, pierden elasticidad.
Y un útero más suelto, pues tiene más libertad para girar sobre sí mismo. Pero la guía dice que esa no es toda la historia. Exacto, y esto es muy importante. Los informes de casos más recientes demuestran que también ocurre en gatas primerizas, con su sistema de ligamentos teóricamente intacto. E incluso, y esto es muy revelador, en hembras no gestantes. ¿Cómo? ¿Incluso sin estar preñada? Sí. Hembras con patologías como una piometra, que es una infección que llena el útero de pus, o con grandes quistes. Cualquier cosa que aumente drásticamente el peso y el volumen del útero puede crear las condiciones para la torsión. Eso cambia por completo la percepción del riesgo. Ya no es solo algo a vigilar en el parto. Correcto. Y esto nos lleva a los factores externos, que es donde la conversación se vuelve muy práctica para un criador. Pensemos en cómo es un gato. Es un atleta vertical. Salta, trepa. Hace giros bruscos. La guía cita casos documentados donde la torsión se ha desencadenado justo después de un salto desde una altura o una caída. La inercia de ese útero tan pesado al pararse el cuerpo de la gata de golpe. Hace que el órgano siga girando por dentro. Es pura física. Pura y dura física. También se menciona, aunque es menos común, una manipulación abdominal demasiado enérgica, no una exploración normal, claro. Pero una presión muy brusca podría, en teoría, contribuir. Esto nos lleva al diagnóstico que la guía describe como uno de los puntos más peligrosos. La llama el gran simulador. ¿Por qué? Porque rara vez se presenta como en un libro de texto. A menudo los síntomas son los de un abdomen agudo muy inespecífico. Es increíblemente fácil confundirlo con una gastroenteritis, una pancreatitis, y esa confusión puede costar horas vitales. Vale, pero si los síntomas iniciales son tan genéricos, ¿cómo evolucionan? ¿Qué debería hacer saltar todas las alarmas en la cabeza de un criador? La combinación y la velocidad. Lo primero es un dolor abdominal intenso, evidente. La gata se encorva, maulla de forma extraña, se esconde, rechaza el contacto. No es un simple malestar. Es un dolor agudo. Muy agudo. Y a esto le sigue, muy rápido, una transición a la letargia. Pasa de estar inquieta a estar apática, débil, postrada. Y finalmente los signos de shock. Esas mucosas pálidas, casi blancas. Las encías, los párpados. Eso es. Un pulso débil y rápido. Y un dato crucial, la hipotermia. Una temperatura por debajo de 37 grados en una gata gestante es una emergencia máxima. Entonces, si tuviéramos que elegir una bandera roja, la señal que grita torsión por encima de otras cosas, sería esa anemia, esa palidez. Sin lugar a dudas. Una gata gestante a término que de repente parece un fantasma, con las mucosas blancas, debe ser considerada sospecha de torsión uterina hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí la guía hace una advertencia muy seria sobre un error de diagnóstico común, confundirlo con una inercia uterina, o sea, un parto que no arranca. Y es un error que puede ser fatal. El tratamiento para la inercia suele ser administrar oxitocina para estimular las contracciones. Si le das oxitocina a un útero que está necrosado, hinchado y a punto de estallar, Lo revientas. un tratamiento bien intencionado podría matarla en segundos. Exacto. Provocas la ruptura del útero, una peritonitis masiva. Sería imposible de tratar. Por eso el diagnóstico por imagen es fundamental. La ecografía es la herramienta clave. ¿Y qué se busca exactamente? Un ecografista con experiencia busca lo que se llama el signo del remolino o Wurzelsign. ¿El signo del remolino? Sí, es la imagen directa del pedículo vascular, la tubería de arterias y venas, retorcido sobre sí mismo. Se ve en la pantalla como una espiral, como un remolino. Ver eso es un diagnóstico definitivo, no hay duda. Bien, tenemos el diagnóstico. La gata está en estado crítico. La guía es tajante. La única solución es la cirugía de emergencia. Cada minuto cuenta. Pero una vez en quirófano llega el gran dilema. La lógica te dice, deshaz el nudo, salva el útero. Pero la ciencia dice justo lo contrario. ¿Por qué? Por un fenómeno letal llamado síndrome de reperfusión. Si el cirujano simplemente deshace el nudo, restablece de golpe el flujo sanguíneo. Y eso libera al torrente circulatorio de la madre una oleada masiva de todo lo que se había acumulado en ese tejido muerto. Es como abrir las compuertas de una presa llena de veneno directamente al corazón. Es la analogía perfecta. Esa liberación súbita de toxinas, de potasio, puede provocar arritmias cardíacas fatales, un colapso cardiovascular inmediato. La gata puede morir en la propia mesa de operaciones. Es un riesgo inasumible. Entiendo que la regla sea un no rotundo, pero me pongo en la piel de un criador. ¿De verdad no hay ninguna situación, ningún caso remotísimo
¿En el que se intente? Es una de las reglas más firmes de la cirugía de urgencias. El riesgo para la vida de la madre es tan alto que no se contempla. Por eso la técnica de elección, el estándar de oro, es la ovariohisterectomía en bloque. En bloque. Sí. No se intenta salvar nada. Se liga toda la vascularización por encima de la torsión y se extirpa todo el paquete. Ovarios y útero, con los fetos dentro. De una sola pieza. Sacas el problema entero del cuerpo para evitar cualquier contaminación. La guía describe un detalle del procedimiento que me pareció que ilustraba muy bien esa urgencia. Sí, es un momento de una tensión y una eficiencia increíbles. Mientras el cirujano principal está ligando y extirpando, ya hay un equipo de asistentes preparado. Listos para actuar. Listos. En el momento en que el útero sale del cuerpo, se lo entregan a este equipo, que ya está fuera del campo estéril, y son ellos quienes a toda velocidad abren el útero en una mesa auxiliar para intentar sacar y reanimar a los cachorros. O sea, todo pasa en paralelo. En paralelo, mientras el primer cirujano se concentra en controlar la hemorragia y empezar a cerrar a la madre. Es un ballet perfectamente coreografiado contra el reloj. Hablemos del después. ¿Cuál es el pronóstico para los supervivientes de esa carrera? Pues hay un contraste muy marcado. Para la gata, si la cirugía se hace a tiempo y va con un soporte muy agresivo, fluidos, transfusiones, antibióticos, el pronóstico de supervivencia es sorprendentemente bueno. ¡Qué bien! Una vez que eliminas el foco necrótico, el cuerpo tiene una capacidad de recuperación asombrosa. Pero me imagino que para la camada la historia es muy diferente. Radicalmente diferente. El pronóstico para los cachorros es de reservado a malo. Hay que ser realistas. Muchos, lamentablemente, ya han fallecido por la falta de oxígeno antes de llegar a la clínica. Claro. Y los que se consiguen reanimar han sufrido un estrés enorme. Son muy frágiles, necesitan cuidados neonatales intensivos y su pronóstico en las primeras horas es muy delicado. Esto lleva a una situación durísima para el criador. Por un lado, el alivio de salvar a la madre, y por otro, el golpe de perder una camada, y como veremos, el fin de la carrera reproductiva de esa gata. Es una victoria con un coste emocional enorme. Sin duda. Y tiene implicaciones prácticas. La madre se está recuperando de una cirugía mayor. Es muy poco probable que tenga leche o incluso instinto maternal al principio. Así que es vital estar preparado para la cría a biberón desde el minuto 1. Y para terminar, ¿la implicación a largo plazo para el programa de cría es? Definitiva. Es definitiva. El tratamiento que le salva la vida, la ovariohisterectomía, implica su esterilización permanente. Se acaba su futuro reproductivo. Y aunque se pudiera conservar el útero, el riesgo de que se repita es altísimo. No sería responsable volver a criar con ella. Vale, creo que lo hemos cubierto todo. Si tuviera que quedarme con 3 ideas clave para que un criador las grabe a fuego, creo que serían estas. La primera, la torsión es una crisis vascular, no solo un atasco. Y la anemia súbita, esa palidez, es la señal de alarma. Fundamental. La segunda, es el gran simulador. Cualquier dolor abdominal agudo en una gata gestante es una emergencia de código rojo. Aquí no vale el vamos a esperar a ver qué pasa. Cada minuto cuenta. Cierto. Y la tercera, la cirugía de extirpación en bloque es el estándar de oro para salvar a la madre. Puede ser duro, pero intentar conservar el útero es jugar a la ruleta rusa con su vida. Son exactamente los puntos clave. Y para cerrar, la fuente nos deja una reflexión final que va un paso más allá. Señala que aunque no hay un marcador genético claro, es prudente tener cautela con las líneas de cría donde han aparecido casos de torsiones o prolapsos. Interesante. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda. Más allá de seleccionar por rasgos estéticos o por la ausencia de enfermedades genéticas conocidas como la HCM, ¿hasta qué punto deberíamos empezar a considerar la integridad estructural de los tejidos, de los ligamentos, como un rasgo de salud fundamental a preservar? Buscar no solo belleza, sino también robustez funcional. Exacto. Pensar en la cría buscando una robustez interna que proteja a estas gatas de catástrofes como esta. Es un debate, la verdad, fascinante sobre el futuro de la cría responsable.